Buenos días. Esta es la clase número 7 del curso Bases Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos el tema catecolaminas. Las catecolaminas son un conjunto de aminas con elevada actividad biológica, caracterizadas por poseer en su estructura un grupo catecol, que es es un grupo bencénico con 2 oxidrilos, y que actúan como neurotransmisores y hormonas. La diferencia entre un neurotransmisor y una hormona básicamente es que el neurotransmisor actúa básicamente en la conexión entre 2 células nerviosas conocidas como sinapsis, y la hormona, si bien pueden ser producidas por células nerviosas también, son producidas por células epiteliales secretoras y viajan por sangre. Los neurotransmisores o sustancias producidas por el sistema nervioso las podemos dividir en neurotransmisores y neuromoduladores y a su vez clasificarlo en colinérgicos, adrenérgicos, aminoacidérgicos y peptidérgicos. Dentro de los colinérgicos tenemos la acetilcolina y dentro de los adrenérgicos, que los dividimos en 2 grupos, las catecolaminas y las indolaminas. Dentro de las catecolaminas tenemos la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son los que nos interesan básicamente en esta clase. Las indolaminas también pertenecen a los adrenérgicos y son la serotonina y melatonina, que estudiaremos más adelante. Luego, dentro de los aminoacidérgicos y los peptidérgicos tenemos sustancias como el GABA, glicina, glutamato y aspartato, que son aminoácidos que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores, y los peptidérgicos, que ya hemos visto algunos, como las endorfinas y las encefalinas, producidas a partir de la propiomelaanocortina, la oxitocina y vasopresina, producida a partir de precursores similares y secretadas por la neurohipófisis, y la somatostatina, que es un péptido secretado por hipotálamo, pero también por otras glándulas, con acción inhibitoria sobre la secreción de algunas enzimas y de algunas hormonas, como la hormona de crecimiento, insulina y glucagón. Entonces nos concentraremos en los neurotransmisores adrenérgicos, catecolaminas, que, como dijimos, el nombre catecolamina viene porque posee una estructura particular dentro de su molécula. La dopamina, que podemos ver acá, tiene el característico grupo y es un derivado del aminoácido tirosina. La noradrenalina es muy parecida, tiene un oxidrilo más, y la adrenalina, además de este oxidrilo, tiene un grupo metilo. Los 3 son muy parecidos y los 3 se originan a partir de un mismo aminoácido, que es la tirosina. Las catecolaminas, como mecanismo de acción, en general tienen un mecanismo de acción cuando actúan como hormonas, y nos vamos a centrar básicamente en la adrenalina, que tiene su acción hormonal. Su mecanismo de acción es a través de receptores de membrana asociados a proteína G. Y estos receptores son receptores de 7 dominios transmembrana, que tienen un grupo amino hacia el espacio extracelular y un grupo carboxilo hacia el interior. La parte exterior, obviamente, donde se encuentra el dominio de interacción con la hormona, y en la parte interior interactúa con las proteínas G, que descargarán la señal corriente abajo del receptor. Dentro de los receptores asociados a proteína G, la adrenalina puede actuar por receptores asociados a proteínas GS, que estimulan adenilciclasa y por lo tanto estimulan la proteína quinasa A, o a través de receptores asociados a proteínas G inhibitorias, que inhiben adenilciclasa y bajan los niveles de AMP cíclico. Por el otro lado, aquellos receptores que actúan asociados a GQ estimulan fosfolipasa C, aumentan los niveles de inositol trifosfato, que abren los canales de calcio del retículo endoplasmático, permitiendo la salida de calcio, que con su interacción con la calmodulina estimulará la proteína quinasa C. La adrenalina es producida por la médula suprarrenal, y los estímulos que producen la liberación de adrenalina en general son estímulos relacionados con la huida y la pelea.
Por ejemplo, el ejercicio intenso, la hipoglucemia, la hipoxia, el miedo, el ayuno, el dolor, la hipotermia, son estímulos que van a producir la liberación de adrenalina. Una vez liberada la adrenalina en la sangre, esta va a tener diferentes tipos de tejidos blancos porque tiene diferentes tipos de receptores. La adrenalina tiene básicamente dos tipos de receptores, como podemos ver acá, los receptores de tipo beta y los receptores de tipo alfa. Los receptores de tipo beta se dividen en beta 1, beta 2 y beta 3, y los de tipo alfa en alfa 1 y alfa 2, que tienen ubicaciones en diferentes tejidos. Los receptores de tipo beta 1 asociados a proteínas GS básicamente se encuentran en músculo cardíaco y sus efectos son elevar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el gasto cardíaco. Los receptores de tipo 2 se encuentran básicamente en músculo esquelético, también actúan por GS y su principal efecto es estimular la glucogenólisis para la degradación de glucógeno y producción de energía. El tejido adiposo tiene dos tipos de receptores, los de tipo beta 2 y beta 3, ambos asociados a GS, y sus efectos principales están relacionados a estimular la lipólisis. Como consecuencia van a aumentar los ácidos grasos no esterificados en sangre, y también tiene un efecto desacoplante de la fosforilación oxidativa, permitiendo que la cadena respiratoria oxide equivalentes de reducción consumiendo oxígeno y que esa energía no se guarde como ATP, sino que se disipe como calor, aumentando la producción de calor. Los receptores de tipo alfa 1, que actúan por proteínas de tipo GQ y fosfolipasa C, se hallan básicamente en el hepatocito y su efecto es estimular la glucogenólisis, proveyendo glucosa a la sangre, especialmente en los casos donde tenemos hipoglucemia. Y los receptores de tipo adrenérgicos alfa 2 actúan por proteínas inhibitorias y están relacionados a estimular el proceso de sudoración, aumentar la dilatación de las pupilas, inhibir la secreción de insulina y producir aumento de la relajación muscular de ciertos sectores de nuestro organismo. El mecanismo de síntesis es de manera sencilla, lo analizaremos en esta figura para luego pasar a una descripción más compleja. La adrenalina se sintetiza a partir de fenilalanina o tirosina. Básicamente, miremos primero este sector, la fenilalanina se transforma en tirosina, que también es un aminoácido. Este luego se hidroxila para dar dihidroxifenilalanina, o de ahora en adelante dopa, y se descarboxila para dar dopamina, se hidroxila para dar noradrenalina y se metila para dar adrenalina. Podemos ver esto básicamente acá. Esta es la fenilalanina en un primer proceso de hidroxilación, catalizado por una enzima de tipo hidroxilasa, incorpora un oxidrilo en esta posición. Luego, otra hidroxilasa que actúa sobre la tirosina, de acá vemos el nombre, tirosina hidroxilasa, coloca un nuevo oxidrilo sobre la molécula, ahora en posición 3. Luego, esto genera la dopa, luego una descarboxilasa de la dopa saca un dióxido de carbono, como podemos ver acá, este carboxilo que tenía la dopa, ahora acá en la dopamina lo perdió. Luego la dopamina recibe la acción de una hidroxilasa, que como podemos ver coloca un oxidrilo en esta posición. Y finalmente un proceso de metiltransferasa, catalizado por una metiltransferasa, coloca en el grupo amino un metilo para dar adrenalina. Todo esto ocurre, como dijimos, por enzimas que son fáciles de razonar sus nombres, porque cada uno representa la función que está cumpliendo y sobre el sustrato que está actuando. Fenilalanina hidroxilasa, tirosina es el sustrato, tirosina hidroxilasa, dopa es el sustrato, dopa descarboxilasa, dopamina es el sustrato, dopa hidroxilasa, y esta última, que a la noradrenalina le coloca metilo, lleva el nombre de feniletanolamina N-metiltransferasa, o bien podríamos llamarlo noradrenalina metiltransferasa. Este proceso metabólico requiere de una gran cantidad de biomoléculas tipo coenzimas y cofactores que actúan paralelamente.
Los dos procesos de hidroxilación utilizan tetrahidrobiopterina, que es un derivado del ácido fólico, y que su papel es incorporar oxidrilo a la molécula. La utilización de tetrahidrobiopterina y oxígeno genera dihidrobiopterina, que luego es regenerada utilizando NADPH. La siguiente reacción utiliza la misma coenzima y la misma coenzima secundaria, que es el NADPH. Y el proceso de metilación, de pasaje de noradrenalina a adrenalina, utiliza el dador de grupos metilos más difundido dentro de la célula, que es la S-adenosilmetionina, que ya veremos en una gráfica siguiente. La S-adenosilmetionina, al ceder un metilo, se transforma en S-adenosil-homocisteína, y ahí cede el metilo. Y luego esta adenosil-homocisteína debe ser regenerada para volver a ser utilizada, como lo es cada coenzima. Veamos ahora en mayor detalle lo que acabamos de ver. Y vamos a ir revisando reacción por reacción. Acá tenemos la fenilalanina. En la primera reacción, como podemos ver, este es el anillo aromático de la fenilalanina, se le coloca un oxidrilo en posición 4 formando la tirosina. La enzima se conoce como fenilalanina hidroxilasa y, como dijimos, utiliza tetrahidrobiopterina, que acá tenemos su estructura química. La tetrahidrobiopterina aporta 2 hidrógenos que, como podemos ver, perdió de esta posición y de esta posición, que en la dihidrobiopterina no lo tiene más. Luego hay que reponerle los hidrógenos, y esto lo hacemos con NADPH utilizando la enzima tetrahidrobiopterina reductasa. Por lo tanto, esta reacción depende del gen de la fenilalanina hidroxilasa, de la disponibilidad de tetrabiopterina, de la disponibilidad de NADPH y de la integridad del gen que genera la tetrahidrobiopterina reductasa. Pasemos a la siguiente reacción. Ya tenemos tirosina. La acción de la enzima tirosina hidroxilasa coloca un nuevo oxidrilo, como podemos ver. Acá no tiene oxidrilo y ahora acá lo tiene. Esta reacción no exige mayores explicaciones porque es exactamente igual que la anterior, utiliza tetrahidrobiopterina. De esta manera obtenemos la dihidroxifenilalanina, como dice acá el nombre, 3,4-dihidroxifenilalanina, o bien conocido como DOPA. En el paso siguiente, si centramos la atención entre la DOPA y el compuesto siguiente, lo que se pierde es el dióxido de carbono que está en el carbono alfa, que es el que tenemos acá, quedando únicamente el grupo amino. Por lo tanto, la DOPA, al perder el carboxilo, eso es catalizado por la enzima DOPA de carboxilasa, que es una enzima que utiliza como grupo prostético el piridoxalfosfato, que debemos recordar, el piridoxalfosfato proviene de la vitamina del complejo B número 6, o piridoxina. Entonces, en esta reacción se pierde un carboxilo y se forma la dopamina, que, como vimos, es un neurotransmisor de la familia de las catecolaminas. Esta dopamina luego es hidroxilada para formar noradrenalina, que, como podemos ver, la diferencia entre la dopamina y la noradrenalina es un grupo oxidrilo en este carbono. Este grupo oxidrilo genera la noradrenalina, y en esta reacción de hidroxilación se utiliza ácido ascórbico o vitamina C, que obviamente es una vitamina hidrosoluble que debemos aportar en la dieta. Acá, como podemos ver, el ácido ascórbico, que tiene esta estructura, durante el proceso de hidroxilación se transforma en ácido dehidroascórbico. La noradrenalina, finalmente, con la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa y la utilización de esa adenilmetionina, genera adrenalina, que tiene el agregado de un grupo metilo en esta posición. Acá vemos el metabolismo de la S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina es una molécula que tiene un metilo en esta posición, es decir, es una adenina unida a una ribosa y una metionina. Este metilo es el que participa en los mecanismos de metilación. Como podemos ver, la S-adenosilmetionina se transforma en S-adenosil-homocisteína, donde vemos que en esa posición ha perdido y no tiene más el metilo. Acá se explica
cómo se regenera la S-adenosilmetionina. Esta adenosil-homocisteína es tomado por una enzima que es la S-adenosil-homocisteína hidrolasa, que lo separa en homocisteína y adenosina. La homocisteína es transformada en metionina por la enzima metionina sintetasa, que utiliza metiltetrahidrofolato, que cede este grupo metilo y que es un derivado del ácido fólico, generando este compuesto que es el tetrahidrofolato, que luego se va a regenerar por un ciclo a metiltetrahidrofolato. Y esta metionina es utilizada junto con ATP para volver a dar el S-adenosilmetionina. Y la adenosina que se generó en la hidrólisis de la S-adenosil-homocisteína es regenerada primero a AMP, luego ADP y luego ATP. Por lo tanto, vemos que para la síntesis de las catecolaminas tenemos grandes requerimientos, no solo enzimáticos, sino de compuestos derivados de vitaminas, como la tetrohidrobiopterina, el piridoxalfosfato, la vitamina C y el ácido fólico. Una vez sintetizada la adrenalina y cumplida su función, esta adrenalina se degrada y tiene básicamente dos caminos de degradación, que tienen como producto final el mismo producto, que es el ácido vainillin-mandélico. ¿En qué consiste la degradación? Acá tenemos la adrenalina en el primer paso con una enzima conocida como monoaminooxidasa. Se le elimina, como podemos ver, se produce un corte acá y se elimina un grupo amino con un grupo metilo, formando este compuesto que se llama un aldehído 3,4-dihidroximandélico. Luego, por una enzima aldehído deshidrogenasa NAD dependiente, se forma el ácido 3,4-dihidroximandélico. 3,4-dihidroxi por esto, y es un ácido mandélico. Y luego la enzima catecol ortometiltransferasa, también conocida como COMT, acá está mal, como COMT, que utiliza un compuesto conocido como guayacol, que forma pirocatecol, da el producto final, que es el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico o ácido vainillin-mandélico. Una ruta alternativa permite primero la acción de la COMT, que forma la metanefrina, luego la aldehído deshidrogenasa, que lo transforma en aldehído 3-metoxi-4-hidroximandélico, y finalmente la acción de la MAO, que forma el ácido vainillin-mandélico. Es decir, que en una ruta actúa primero la MAO y luego la COMT, y en esta ruta actúa primero la COMT y luego la MAO. Veamos la cuestión de algunas patologías asociadas a déficits genéticos. El déficit de la fenilanalina hidroxilasa genera dos patologías conocidas como oligofrenia fenilpirúvica y la hiperfenilalaninemia sin fenilcetonuria. Son dos variantes de deficiencia de este gen. El déficit de la tirosina hidroxilasa produce un déficit de DOPA y de los productos posteriores, por supuesto, y forma el parkinsonismo infantil. También hay un déficit de DOPA descarboxilasa, conocida como déficit de L-aminoácido aromático descarboxilasa, que lleva a un déficit de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor relacionado al control de movimiento, y la falta de dopamina produce temblores y movimientos descontrolados, como la enfermedad de Parkinson. La dopamina hidroxilasa, que genera la deficiencia de dopamina hidroxilasa, es una patología que cursa con déficit de adrenalina y noradrenalina. También hay patologías asociadas a enzimas que no son propias de la síntesis, sino de la regeneración de coenzimas. Por ejemplo, la hiperfenilalaninnemia por déficit de tetrahidrobiopterina. Si nos falta la tetrahidrobiopterina, no podemos regenerar la tetrahidrobiopterina por falta de esta enzima, y entonces se acumula fenilalanina y por eso produce la hiperfenilalaninemia. Después tenemos algunas enfermedades asociadas a procesos catabólicos, como por ejemplo el síndrome de Brunner, que es un déficit de la monoaminooxidasa que puede actuar acá y acá. Centrémonos un poco sobre los receptores en algunos de ellos. Los receptores de tipo adrenérgico beta 1
es un receptor que dijimos que se encuentra básicamente en el músculo cardíaco y sus funciones principales son aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Son de muy rápida acción y su mecanismo de acción está asociado a MEP cíclico y proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A lo que hace es actuar sobre canales de calcio del retículo endoplasmático, liberando calcio y activando la contracción muscular que produce el aumento de frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. Los receptores adrenérgicos de tipo beta 2 también se activan por AMP cíclico, son receptores que tienen afinidad más por adrenalina que por noradrenalina, se encuentran en músculo estriado y también en tejido adiposo. La acción de la unión de la adrenalina a los receptores aumenta los niveles de AMP cíclico por GS-anilciclasa, estimulando PKA, y PKA lo que hace es, a nivel del músculo, estimular la glucógeno fosforilasa para la producción de glucosa 6-fosfato, a partir de glucógeno, y la lipasa sensible hormona en el tejido adiposo para producir ácidos grasos libres y proveer energía a los tejidos. Es interesante el mecanismo de regulación que se conoce de este receptor. Hay dos enzimas, una ubiquitin hidrolasa que le saca ubiquitina al receptor y una ubiquitin ligasa que le coloca ubiquitina. Debemos recordar que una proteína ubiquitinada es derivada del proteasoma para su degradación. Entonces, cuando la adrenalina llega al receptor, tiene dos acciones. Por un lado, inhibe la ubiquitina hidrolasa, que es la que regenera el receptor activo. Es decir, que si la adrenalina estuviera en gran proporción, se frena mucho esto, por lo tanto el receptor tiende a quedar ubiquitinado. Por otro lado, la llegada de adrenalina, como vimos, activa PKA, y PKA activa la ubiquitin ligasa que saca al receptor por ubiquitinación. Cuando la adrenalina se va, cesa esta inhibición y cesa esta activación, por lo tanto esto no ocurre y esto sí ocurre y se expone el receptor. Bien, centrémonos ahora entonces en algunas sustancias de la síntesis que tienen acción secundaria o farmacológica. Como vimos, la dopa, por la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. El descenso de los niveles de dopamina está asociado a la enfermedad de Parkinson, que tiene movimientos y temblores descontrolados. Uno de los tratamientos de la enfermedad de Parkinson es la administración de dopamina. La dopamina tiene que hacer acción a nivel del sistema nervioso, pero una de las particularidades que tiene es que es extremadamente soluble en agua, como podemos ver acá, 535 miligramos por mililitro. El hecho de que sea muy soluble en agua hace que no atraviese con facilidad la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la dopa tiene una solubilidad muchísimo menor, como podemos ver, 100 veces menor, y atraviesa por lo tanto la barrera hematoencefálica con mayor facilidad. Por lo tanto, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, si bien lo que se debería administrar es dopamina, por estas características químicas de ser la dopa mucho más menos soluble en agua y más hidrofóbica, se administra como dopa, por lo tanto va a ingresar al sistema nervioso y luego, si esta enzima está íntegra, va a ser transformada en dopamina. El problema es que la administración sistémica de dopa puede producir que la dopa sea transformada a dopamina en los tejidos periféricos, porque también en los tejidos periféricos existe otra isoenzima de la dopa descarboxilasa. Entonces, en el tratamiento con dopa, lo que nosotros necesitamos es llevar la dopa hacia su transformación en dopamina en el sistema nervioso y no en los tejidos periféricos. Por lo tanto, el tratamiento con dopa normalmente se acompaña del acompañamiento de drogas que son inhibidoras de la dopa descarboxilasa a nivel tisular, como es la carbidopa. Entonces, administrando dopa, que es más hidrofóbica, permito la entrada al sistema nervioso, y la carbidopa evita que en el transcurso que esta sustancia está en sangre sea consumida por los tejidos periféricos y libere dopamina a nivel de los tejidos periféricos con sus efectos característicos. Las catecolaminas, como vimos, tienen efecto a nivel de la adrenalina, tiene efecto a nivel de receptores beta y receptores alfa. Los receptores beta, uno asociado en general a
aumento de frecuencia cardíaca y contracción del músculo cardíaco, pueden ser bloqueadas con lo que se conocen como beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, por ejemplo el propanolol, que tenemos acá su estructura, es un inhibidor competitivo de receptores beta adrenérgicos. Lo mismo pasa con el atenolol y este no es atenolol, es otra sustancia. Todos estos receptores se unen a los receptores beta y disminuyen la acción de la adrenalina. En casos de depresión, los niveles de adrenalina, la elevación de los niveles de adrenalina favorece el tratamiento, entonces para esto se utilizan inhibidores de la MAO. La monoaminoxidasa, como vimos, es una enzima que degrada las catecolaminas y entonces en situaciones en que debamos elevar las catecolaminas debemos usar inhibidores de la MAO. Existen diferentes inhibidores de la MAO como la brofaromina y la isocarboxacida, que son sustancias que se unen a la monoaminoxidasa. De esta manera disminuyen el catabolismo de adrenalina y aumentan los niveles de esto y por lo tanto su efecto.